Vamos a hablar de la mafia actual, la que en algún momento conocimos por los grandes capos y que el terror que generaban en las principales ciudades donde operaban atrás. Parecen haber entonces quedado estas prácticas y en la actualidad son organizaciones que buscan cada vez más pasar desapercibidas y poder operar sin ser detectadas. Vamos a saludar entonces a nuestro primer invitado del día, Íñigo Domínguez, periodista del País de España, especialista en temas sobre la mafia. Íñigo, gracias por estar con nosotros en Directo América de France 24. Hablemos entonces de la mafia actual en comparación de la mafia como la conocíamos anteriormente, porque traemos también este tema hoy en Directo América de France 24, pues por la captura de Matteo Messina, el líder de la Cosa Nostra que tenía pues ya 30 años prófugo de la justicia en Italia, era el criminal más buscado de ese país. Sí, es, es interesante comparar la idea que tenemos de la mafia, sobre todo a través de las películas que todos hemos visto, y luego cómo es realmente. Siempre hay un desajuste cuando en la realidad se abren paso las noticias y tenemos que ajustar ese enfoque, ¿no? Aunque siempre hay una parte de conexión muy curiosa, como en este caso, que Matteo Messina Denaro ya hoy sabemos que en su habitación tenía un póster de Marlon Brando en El Padrino. Entonces, esta mezcla de imagen, de mitos y de lo que es realmente siempre la tenemos, ¿no? En este caso, como explicabas, lo que nos hace ver la importancia de Messina Denaro ha sido durante 30 años desaparecido, el último superviviente del clan más sanguinario de la Cosa Nostra siciliana, que era el clan de los Corleoneses. Durante 30 años no se sabía ni la cara que tenía, porque de hecho solo se manejaban retratos robot. Nunca había estado en prisión. Es un capo muy anómalo respecto a los anteriores, porque era más joven, era de otra generación, también le gustaba divertirse, tuvo varias amantes, en contra de los capos tradicionales que tenían un sentido pues, más de la familia, más también de respetar incluso un aspecto religioso cuando él se declaraba ateo. Era un campo anómalo y sobre todo su gran diferencia, como comentabas, con la línea tradicional de la mafia es que él ha sido el principal exponente en las últimas décadas de una mafia que se hacía invisible. Es Claro. decir, que como alternativa a una derrota que sufrió el clan de los Corleoneses en los años 90, cuando decidió enfrentarse al propio Estado italiano con una guerra declarada de atentados, grandes masacres y asesinatos de jueces, periodistas, magistrados, tras ser derrotado por el arresto de sus principales capos, entró en una fase de invisibilidad, de estar sumergida, de hacer ver como que no existía, para dedicarse a los negocios y dejar de disparar, que es lo que más alarma crea también, ¿no? Entonces, esa fase ha sido muy fructífera para Cosa Nostra porque, de hecho, es como una gran empresa multinacional de blanqueo de dinero que está en todos los mercados de algo ilegal, principalmente en narcotráfico, armas, residuos, etcétera, ¿no? Pero que ya se mimetiza con empresas de aspecto legal en las Sí, que ellas están detrás, ¿no? De todo tipo. Messina Denaro ha invertido en energía eólica, sí. obviamente en cualquier empresa que opte a concursos públicos de agua, de sanidad, de servicio de basuras, y luego contaba con una complicidad en el territorio en el que estaba en Sicilia, Sí. pues que es su territorio donde hay una burguesía mafiosa, aparentemente ciudadanos normales, que son su caldo de cultivo. Íñigo, ¿cómo llegan a este punto, digamos, de permearse tanto en la sociedad para ya parecer casi que una organización legal, ¿no? Como lo estábamos hablando. Y también hay un punto importante que quisiéramos quisiéramos una comparación y es de la mafia europea, de todo lo que estamos hablando allá en Europa, sobre todo en Italia, y también en comparación con la Latinoamérica, la mexicana. Recordemos que hace poco también fue detenido en un pues operativo policial de película casi, ¿no? Uno de los hijos del Chapo Guzmán, el que heredó básicamente su negocio. En México sí vemos un poco también de esto de la mafia antigua, de balaceras, de atentados, sobre todo también contra la prensa. Entonces, ¿qué comparación podemos hacer entre la mafia europea y la mafia latinoamericana, sobre todo la mexicana? Bien, hablar de mafia europea, claro, visto desde allí, Europa es muy pequeñita Claro. y hablando de esta mafia puede ser europea.
la mafia a la que pertenece Matteo Messina Denaro es Cosa Nostra siciliana, que es de Sicilia, que es algo muy concreto y digamos que además es quien tiene la patente de la franquicia de la marca, esa marca tan terrorífica de mafia, ¿no? Que la mafia es una palabra siciliana que nace en el siglo XIX y bueno, inaugura este crimen organizado, por desgracia, tan exitoso, ¿no? Luego ha habido otras mafias en Italia que han ido surgiendo, la Camorra en la zona de Nápoles, en 'Ndrangheta, en la zona de Calabria, que es la punta de la bota de Italia, para entendernos. Y esta mafia en 'Ndrangheta es la más peligrosa y la más temible en este momento, ¿no? Cosa Nostra, digamos que está en declive desde los 90, sigue siendo muy presente, pero la primacía ahora mismo es de la 'Ndrangheta, que es la que domina el narcotráfico y la que tiene los acuerdos con el narco, tanto en los cárteles en Colombia, en México, y es su interlocutor en Europa. Por otra parte, la 'Ndrangheta y también Cosa Nostra y la Camorra ya funcionan como empresas transnacionales desde hace mucho tiempo, pero beneficiadas por esta invisibilidad. Están en toda Europa, por supuesto, pero también en Canadá, en Australia, en Estados Unidos desde el siglo XIX. Pero solo en Italia hay esta conciencia de su peligrosidad y de su capacidad de corromper y de ser un cáncer social, ¿no? Sobre todo de corrupción de las instituciones públicas. En el resto de Europa, pese a estar muy presente desde los 80, 90, Sí. la guardia está muy baja precisamente por esta invisibilidad. Están muy presentes en el territorio, solo emergen de vez en cuando se arresta a un capo y en ese país de repente se asombran de que hay un mafioso viviendo allí, aunque a lo mejor lleva 20 años, pero es precisamente este aspecto de aparentar ser empresarios de vida aparentemente normal el que les hace estar muy, muy mimetizados. Su éxito radica precisamente en tener grandes cantidades de liquidez de dinero. Claro. Para invertir y mezclarse con otros empresarios legales en los que simplemente para ellos es un empresario italiano con mucho dinero dispuesto a invertir y hacer Sí. negocio.